Espacio de Fundar, hoy con Federico Friedel, para hablar de temas internacionales. Federico, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ofelia. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, para hablar de Brasil, ¿no? Y de lo que pasó este fin de semana, Lula ganó las elecciones. Ganó Lula por un margen muy escaso. El conteo final le dio casi 2 puntos de ventaja. Esto no estaba previsto, como pasó en la primera vuelta, en las encuestas, donde se suponía que Lula iba a tener una mayor diferencia a su favor. De todas formas, Lula es como que ya vino por el bronce, sería. Lula ya está en la historia grande de Brasil desde sus 2 administraciones anteriores. Él fue presidente desde el 2003 hasta el 2010. Y hay un montón de aristas para tener en cuenta a partir de este triunfo, ¿no? Porque además de que gana por poca ventaja, no tiene... no tiene piso político, Ofelia. Lo que ha sucedido es que Bolsonaro, el Partido Liberal de Bolsonaro, ha triunfado en los estados más importantes. Se ha repetido prácticamente el mapa electoral que sucedió en la primera vuelta. Es decir, el Partido Liberal de Bolsonaro se ha quedado con San Pablo, que es 41 millones de habitantes, con Río de Janeiro y con Río Grande do Sul. Es decir, son los 3 estados más importantes de Brasil. En el mapa podemos ver lo que está pintado en rojo, es donde ganó Lula, y donde ha ganado Bolsonaro es en azul. Es casi un calco, Ofelia, de lo que pasó en la primera vuelta. Todos los estados del sur, que son los estados más ricos, donde están las industrias, los agronegocios, toda la zona más próspera de Brasil ha elegido a Bolsonaro. En San Pablo ganó por más de 10 puntos el candidato a gobernador de Bolsonaro. Y la zona pintada en rojo es la zona más humilde, más pobre, digamos, de Brasil, que es donde Lula tiene a su fuerte electoral, digamos. De todas maneras, le alcanzó a Lula para poder triunfar. De una forma muy escasa, es la elección más ajustada en toda la historia de Brasil. Nunca hubo una elección tan disputada y con una diferencia tan exigua. Y esto también va a marcar un poco como esta división, ¿no? También fuerte, importante en el país, en Brasil, ¿no? Es muy marcada la división. Lamentablemente, cuando hay estas divisiones, Ofelia, que yo creo que también por ahí en Argentina pasa algo parecido, no es bueno para el país y no es bueno para la gente. Exacto. Que, digamos, los políticos se enfrenten de una forma tan feroz, digamos, ¿no? Lula nunca había tenido que enfrentar a un político tan anti-Partido de los Trabajadores y tan anti-Lula como Bolsonaro. El problema que tiene Lula hoy, que es una victoria exigua y ha perdido en lo que es senadores y diputados. Sumado a eso es que Lula tiene a Geraldo Alckmin, que es su candidato a vicepresidente, que viene de otro sector político que ha sido oponente a Lula. Y Geraldo Alckmin incluso pertenece a, esto lo hablábamos la vez pasada, pertenece al Opus Dei, que es una agrupación muy conservadora de la Iglesia Católica. Lula tiene gran experiencia. Hay que ver que él inicia su carrera política en el año 1989 y pierde en ese momento, con el Partido de los Trabajadores, pierde la elección con Fernando Collor de Mello, que era, digamos, también de una derecha liberal, podemos decir, ¿no? Ahora, tiene Lula un gran, digamos, impacto en lo que es la política exterior. Es una persona muy reconocida a nivel mundial como un gran político
y obviamente, bueno, también dentro de Brasil. ¿Y cómo se van a dar esas relaciones internacionales de Brasil a partir de, bueno, Lula presidente? Seguramente, Ofelia, se van a fortalecer los BRICS. Los BRICS son estos 5 países que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta organización surge en el año 2009, cuando se agrupó a los países, a estas economías emergentes que se llamaba. Recordemos que en aquellos años Brasil tenía un crecimiento espectacular. En los primeros años de este siglo, Brasil creció muchísimo. Más o menos, bueno, Argentina tuvo algo parecido, porque fue la época del valor de los commodities, donde la soja estaba por las nubes, la tonelada de soja, y eso empujaba la economía muy fuerte. Bueno, ahora Lula seguramente, además de fortalecer a los BRICS, y acá hay que hacer un punto aparte porque Argentina está solicitando ingresar a los BRICS. Yo creo que justamente todo el viaje del presidente Alberto Fernández y un poco el festejo digamos, de todo lo que es el Frente de Todos, el oficialismo, creo que tiene que ver mucho, sobre todo la reunión que tuvo Alberto Fernández con Lula, con este ingreso de Argentina a los BRICS, que son 3.300 millones de habitantes, si sumamos a todos los países. Y obviamente son economías como China, la India, que son las economías que hoy por hoy todo lo que es el Asia-Pacífico crece, es la zona comercial más importante del mundo, y seguramente va a haber una influencia muy importante de China. Xi Jinping ya habló con Lula apenas, digamos, se conocieron los resultados. Claro, se confirmaron los resultados. Es decir, que seguramente va a haber un acercamiento mucho más importante y una consolidación de China en América Latina, no solo en Brasil, porque recordemos que Brasil es un poco el líder, el conductor de toda América Latina. Así que esperemos que Argentina pueda ingresar a esta agrupación que, bueno, en un principio, cuando se crea en el 2009, eran economías emergentes y de países digamos, de mucha superficie. Por eso está China, Rusia, bueno, pero ahora esos países se han desarrollado muchísimo y son prácticamente un bloque muy, muy importante. Ya te digo, Ofelia, 3.300 millones de habitantes, que es un mercado espectacular. ¿Y la relación de Brasil-Estados Unidos? La relación de Brasil, Bolsonaro tuvo con Donald Trump una relación prácticamente de alianza. De ahí venía esta frase de que a Bolsonaro le pusieron como, digamos, sobrenombre el Donald Trump del Caribe, porque, bueno, era una relación muy estrecha. Seguramente ahora, y vamos a tener que esperar, Ofelia, qué pasa la próxima semana en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. La relación va a ser, nunca fue Lula un personaje de confrontar. Yo creo que no va a modificar mucho, pero no va a tener esa relación tipo alianza con los Estados Unidos. Va a ser mucho más independiente en la toma de decisiones. Porque alguien del gobierno de Trump o muy allegado a Trump estuvo. Steve Bannon, que llegó a Brasil el fin de semana, es un personaje de un perfil muy bajo, pero es el estratega número 1 de Donald Trump. Donald Trump, que insiste que él en 2024 va a ser presidente otra vez. Por eso es muy importante ver qué pasa las próximas semanas en Estados Unidos con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano. Bueno, Steve Bannon, evidentemente no se sabe mucho qué ha hecho, pero ha tenido reuniones con gente o con allegados a Bolsonaro. Ahí veremos qué pasa, pero Steve Bannon es un personaje sumamente importante en la estrategia de Donald Trump y del Partido Republicano. No es un personaje menor, digamos. ¿Y en el interior de Brasil y respecto de, por ejemplo, el medio ambiente? Bueno, en esto Lula, cuando en sus 2 administraciones anteriores, defendió mucho el medio ambiente y lo que es la deforestación
en el Amazonas la interrumpió por completo y rescató más de 2/3 de lo que era el Amazonas en esas 2 administraciones. En esto Lula, la verdad que, como se dice, hay que sacarse el sombrero porque él esto lo cumplió, cosa que Bolsonaro dejó libre para la tala, para la deforestación y para los agronegocios. Soja y, bueno, todo lo que significa el agronegocio. Totalmente contrario a la idea de Lula, que obviamente la va a repetir ahora, porque ya lo anticipó, que va a terminar con la deforestación en el Amazonas y bueno, y va a cuidar mucho el medio ambiente. También tiene que ver con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir, esto, digamos, energías limpias y bueno, todo esto que plantea esos 17 puntos que hay en la Agenda para el 2030 de las Naciones Unidas. Además, Lula... Brasil es, guste o no, no solamente Brasil, sino en América Latina existe el racismo. Sí, capaz que en Argentina y en Uruguay somos los 2 países que menos lo sufrimos esto, ¿no? Pero se nota en otros países de América Latina donde, bueno, hay sectores de la sociedad que son de alguna forma rechazados. Sí. Y Brasil se nota mucho. Toda la zona donde gana Lula en el norte, la población es en su mayoría negra, y en el sur, donde ganó Bolsonaro, son raza blanca, digamos. Y esto está marcado en Brasil, está bastante marcado. Bueno, él desde el primer momento dijo que va a gobernar para todos, que va a hacer una política antirracista. Y bueno, esto lo cumplió él ya cuando fue presidente. Esperemos que ahora lo pueda cumplir también. Lo pueda cumplir, claro. Sí. Y con esta diferencia tan fina que hay, digamos, Bolsonaro, ¿se va a quedar tranquilo? Bueno, supuestamente Bolsonaro ha hecho un silencio absoluto. Sí. Creo que la única declaración que hizo fue que no iba a felicitar a Bolsonaro, a Lula. Y se espera que hable hoy, pero hay muchos sectores bastante extremos que apoyan a Bolsonaro que, bueno, esperemos que reconozca la derrota. Es muy exiguo el margen y lo que te comentaba Ofelia, Bolsonaro tiene mayoría en la Cámara de Senadores y tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, va a tener que hacer equilibrio Lula y, bueno, hacer muy bien sus alianzas para no caer, por ejemplo, con lo que cayó Dilma Rousseff con el impeachment, que fue desplazada del gobierno, sí. Y donde su propio vicepresidente, que en esa época era Michel Temer, fue el que se puso al frente del impeachment contra Dilma Rousseff, exacto. Que fue desplazada del cargo, y bueno... veremos ahora que Lula no tenga digamos, un camino parecido, ¿no? Bien, y la proyección hacia Latinoamérica a partir de, bueno, Lula presidente, un poco como esto que vos también anticipabas, ¿no? Lo que pasa en Brasil, de alguna manera marca sí. Cuál es el destino de Latinoamérica en general, sí, ¿no? Sí. En lo político. Mira, hay una frase de Richard Nixon, que es un expresidente de Estados Unidos. Richard Nixon decía, lo que sea Brasil será América Latina. Con esto creo que define perfectamente hacia dónde va Brasil, va América Latina. Debemos observar que en estos últimos 2 años hubo victorias de partidos de izquierda, así entre comillas, digamos, sí. En Chile, en Perú, en Colombia, hace poco, bueno, Venezuela de hecho ya, y ahora Brasil. Es decir, que yo creo que ahí se va a fortalecer mucho lo que es el Foro de San Pablo, que es un foro creado por Lula y por Fidel Castro en el año 90, que se creó justamente como contrapartida del consenso de Washington, que era, digamos, el consenso neoliberal. Y en este foro de San Pablo, que hay muchos argentinos también, de dirigentes gremiales, agrupaciones políticas, hay una política un tanto distante a lo que es Estados Unidos, pero
Y por eso insisto en que China seguramente va a avanzar bastante con esta elección. Veremos qué pasa, porque bueno, Lula, insisto, siempre ha sido muy hábil en su estrategia política y nunca ha, como se dice, sacado los pies del plato en enfrentarse con alguien, sino que ha tratado de hacer todas las cosas de una forma, digamos, coordinada y equitativa, ¿no? Y esperemos que así sea también, como vos decías también recién, por el bien de la población, que en definitiva cuando se producen estas diferencias tan mínimas, es la gente la que termina un poco quedando en el medio a partir de esta estrategia que tiene que llevar adelante ahora Lula, ¿no? Exactamente, y por ejemplo, bueno, y los medios de comunicación ahí también influyen, porque evidentemente la gente se crea la grieta. Evidentemente en lo que está sucediendo en Brasil, que es una grieta bastante amplia, y que bueno, deberán tratar de alguna forma de acercar y de subsanar. Nunca tuvo Brasil un enfrentamiento de esta naturaleza, de dos posiciones tan distantes. Así que bueno, esperemos que vuelvan a la política. Son grandes políticos a nivel política exterior. Ellos, el Palacio de Itamaraty, que es donde están los ministros de Relaciones, el ministro y referencia de las embajadas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro. Bueno, es una escuela en América Latina. San Pablo tiene la mejor universidad de geopolítica que no existe. La Universidad Católica de San Pablo tiene una escuela de geopolítica que no existe en América Latina y en Argentina tampoco. Bueno, y de ahí salen grandes ministros, como Celso Amorín, que tuvo Lula, y ellos mantienen una política siempre de negociar con todos, no están siempre por sobre el tema ideológico. Exacto. Y son todos profesionales, digamos, formados para eso, tanto los ministros como los embajadores. Entonces, en esto hay que también admirar un poco a Brasil, ¿no? No solamente en el fútbol. Bueno, eso lo vamos a dejar. No nos vamos a meter en ese tema. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Gracias, Ofelia. Bueno, cerramos este espacio de Fundar.